Estimados estudiantes, les doy la bienvenida al curso de Matemática Básica para Ingeniería y en esta oportunidad hablaremos acerca del tema ecuación de la recta y del plano en R3. Veamos la siguiente situación. ¿Qué figuras geométricas puedes apreciar en esta imagen? Esta imagen, como tú puedes observar, es una imagen que se encuentra en 3 dimensiones. Acá podemos apreciar, por ejemplo, una coordenada, por decirlo así. Acá, paralelo a las otras líneas, podemos observar otra. Y finalmente aquí podemos observar otra coordenada más. Bueno, esta es la imagen de una especie de maqueta virtual de un departamento, ¿no? Del diseño de un departamento. Podemos observar, por ejemplo, planos. Aquí, por ejemplo, podemos observar planos. Si queremos hacer simplemente un corte aquí, un plano que está justamente sobre el plano, podemos llamarlo a esto X y podemos llamarlo a esto y este vendría a ser Z. Podríamos decir que este es un plano sobre el plano XY. También podemos apreciar acá otro plano que vendría a ser, por ejemplo, el hall por el cual está formado este departamento, ¿no? Y este plano vendría a ser un plano también que se encuentra dentro del mismo plano de los ejes X, XZ. Del mismo modo, podemos apreciar otras figuritas que también pueden, ¿no?, darse como pequeños planos, como por ejemplo la ventana. Otro ejemplo podría ser como la puerta. La puerta ya no sería un plano que se encuentra sobre el plano XY, por ejemplo, ¿no? Porque es como si fuera transversal, como si lo cortaría. En fin, podemos ver muchas figuras. Aparte de planos, nosotros también podemos observar aquí líneas, ¿no? Que nosotros podríamos distinguirlos como si fuesen vectores o como si fueran rectas. Aquí vemos uno, ¿no? O la ubicación de un punto que también se podría dar a través de, de coordenadas, ¿no es cierto? Entonces, para poder dar con este diseño virtual, definitivamente el programador ha tenido que conocer todo lo concerniente a las ecuaciones del plano y la ecuación de la recta en R3, debido a que el diseño está en 3 dimensiones. Y esto a través de algunas, digamos, de algunas restricciones hacen posible de que se pueda generar únicamente este plano, si lo tenemos en cuenta como el hall del departamento, o algunas restricciones que hacen posible que podamos encontrar nosotros exactamente este plano que vendría a ser la representación de la puerta, o la representación de la ventana, o cada uno de los objetos. Entonces, he ahí la importancia del conocimiento de las ecuaciones del plano y de la recta para un programador. Muy bien. El día de hoy, entonces, hablaremos acerca justamente de las ecuaciones del plano y de la recta en R3. El logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce e interpreta los distintos tipos de ecuaciones de la recta y de un plano en el espacio y los grafica utilizando las propiedades de vectores en el espacio de forma precisa en base al análisis y síntesis que todo estudiante de ingeniería debe poseer. Los contenidos para esta sesión son ecuaciones de la recta en R3, propiedades de la recta en R3, ecuaciones del plano en R3 y las propiedades del plano en R3. Empecemos entonces con las ecuaciones de la recta en R3. En la figura podemos observar una recta L que pasa por el punto P. Acá vemos el punto P de coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, y que tiene un vector dirección, el vector dirección U, ¿no? Que es el que le da justamente la direccionalidad a la recta. ¿Qué más podemos observar? También podemos observar un punto Q, un punto cualquiera, que viene a ser justamente ese punto que representa a cualquier punto que se encuentra sobre la recta L. ¿Ok? A través de una relación entre estos datos, como P, como Q, como el vector U, podemos encontrar 3 tipos de ecuaciones. La primera ecuación se denomina ecuación vectorial. La ecuación vectorial de la recta podemos decir que es igual a X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, las coordenadas del punto P sub 0, más T, que viene a ser una constante, multiplicado por el vector direccional. En este caso, por el vector U.
¿Ok? Acá hemos colocado las coordenadas de cada una de esas componentes. Acá tenemos las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas se derivan de la ecuación vectorial. X es igual a X sub 0 más A por T. Y es igual a Y sub 0 más B por T. Z es igual a Z sub 0 más C por T. Recuerda, por ejemplo, aquí, que lo que estamos observando aquí simplemente son las componentes de ¿quién? Este es el punto Q. Este vendría a ser del punto P. Y este vendría a ser las componentes, el ABC del vector direccional. ¿Ok? Y tenemos luego la ecuación simétrica. Esta ecuación simétrica que está dado por esta ecuación. X menos X sub 0 sobre A más Y menos Y sub 0 sobre M igual a Z menos Z sub 0 sobre C. Hay que tener en cuenta que estos valores son los que corresponden a las coordenadas del punto P sub 0 o del punto P. Y acá tenemos, por ejemplo, las coordenadas de lo que es el vector direccional, ¿no? A, B y C. Entonces, hay que conocer exactamente cómo están distribuidos estas coordenadas en cada uno de los tipos de ecuación de la recta en R3. Aquí, por ejemplo, con el ejemplo número 1, vamos a determinar las ecuaciones vectorial, paramétrica y simétrica de la recta L que pasa por el punto P y es paralela al vector 2,4, menos 4. Muy bien. Entonces, en primer lugar, vamos a dibujar acá el punto P. Acá estaría el punto P con coordenadas 1, menos 2, 4. Y justo por ahí dice que pasa la recta. Una recta que vamos a denominarla como la recta L. Pero dice que esta recta L es paralela a un vector. Vamos a colocar aquí que es paralela a un vector, aquí, más o menos por aquí debería estar, a un vector llamado B, ¿ok? Que tiene como coordenadas 2, 4 y menos 4. El hecho de que la recta L, ¿ok?, sea paralela a un vector llamado B, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la recta L tiene un vector direccional. Por lo tanto, el vector direccional debe de encontrarse también por aquí, ¿no? Digamos que exactamente de manera interna a la recta L. Aquí está el vector direccional. Por lo tanto, si la recta L es paralela al vector B, diremos entonces que el vector U también es paralelo al vector B. Y cuando existe paralelismo, existe proporcionalidad. ¿Qué significa? Significa que el vector U es igual a una constante multiplicado por el vector B. Por lo tanto, nosotros podríamos considerar simplemente como vector direccional, podríamos nosotros considerarlo igual al vector B. Por lo tanto, diremos nosotros que este vector direccional tendría las mismas coordenadas que el vector B. 2, 4 y menos 4. Y a partir de aquí nosotros podemos determinar las ecuaciones que nos están pidiendo. Por ejemplo, primero vamos a determinar lo que es la ecuación vectorial. Para la ecuación vectorial, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Sabemos nosotros que en este caso la ecuación de la recta es igual a ¿qué? A x, y, z igual a las coordenadas del punto P. En este caso vendría a ser simplemente 1, menos 2 y 4. Y luego vamos a sumar t multiplicado por el vector direccional. Las coordenadas vendrían a ser 2, 4, menos 4. Y eso sería todo. Esto sería entonces la ecuación vectorial de la recta. Vamos ahora a determinar la ecuación o las ecuaciones paramétricas. Para este caso, L, ¿no?, de acuerdo a la formulación que ya hemos realizado anteriormente, X va a ser igual a ¿quién? A X sub 0. El X sub 0 recuerda que vendría a ser la primera componente del punto P. Esto más el valor de 2, que vendría a ser la primera componente del vector direccional, multiplicado por t. A ver, recuerda que esto vendría a ser X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Esto vendría a ser lo que es A, lo que es B y lo que es C. De acuerdo a la formulación anterior, es que estamos nosotros encontrando la ecuación paramétrica. El valor de Y vendría a ser igual a menos 2,
más 4 multiplicado por t. Y finalmente z vendría a estar dado por 4 más, pero acá resulta que es menos 4, sería más menos 4. Entonces, mejor vamos a colocar simplemente menos 4 multiplicado por t. Y esto sería la ecuación paramétrica de la recta L. Y finalmente, vamos a determinar lo que es la ecuación simétrica. Para la ecuación simétrica, tenemos aquí que L es, ¿no? Vamos a ver, esto es igual, acá sería x menos x sub 0, y el x sub 0 es 1, dividido entre la primera componente del vector direccional. Luego sería y menos la segunda componente de punto P, que sería menos 2, con este menos resulta ser más, dividido esto entre 4, la segunda componente del vector direccional. Finalmente z menos 4 dividido entre menos 4. Y aquí tenemos entonces las ecuaciones vectorial, paramétrica y simétrica de la recta que pasa por el punto P y que es paralela al vector 2,4 menos 4. Muy bien, continuamos. Para nuestro ejemplo número 2, nos piden hallar la ecuación vectorial, paramétrica y simétrica de la recta L que pasa por los puntos. Acá tenemos 2 puntos. A diferencia del anterior ejemplo, teníamos un punto y un vector. En este caso, tenemos 2 puntos. Tenemos el punto, vamos a denominar a esto el punto A, que tiene como coordenadas menos 2, 1, 0. Y vamos a suponer que acá se encuentra el punto B con las coordenadas 1, 3 y 5. Por lo tanto, tenemos aquí una recta, ¿ok? Una recta que debe de pasar por estos 2 puntos. Ahí está, al cual llamaremos la recta L. Recuerda que para la recta L necesitamos el punto de paso y el vector direccional. Pero resulta que el punto de paso podría ser A o podría ser B, cualquiera de los dos. Entonces aquí nosotros tenemos lo siguiente. El punto P, en este caso, podríamos nosotros considerarlo como el punto A. Podría ser B. Yo estoy considerando el punto A. Y el vector direccional, ¿cómo se determinaría? Bueno, el vector direccional lo vamos a determinar de la siguiente manera. Sabemos nosotros que el vector direccional podría darse a través de la diferencia de estos 2 puntos. Por ejemplo, aquí tú puedes observar que se encuentra un vector. De aquí hasta aquí. Ahí se encuentra un vector. Y este vector A empieza en A y termina en B. Eso significa que estamos hablando del vector AB. Por lo tanto, acá nosotros tendríamos el vector direccional, vendría a ser el vector AB. Y para determinar el vector AB, tendríamos que restar el punto final menos el punto inicial. Por lo tanto, esto sería 1, 3, 5, menos el punto A, que vendría a ser menos 2, 1 y 0. Entonces aquí el vector direccional nos va a dar como coordenadas 1 menos menos 2 sería 3, 3 menos 1 sería 2 y 5 menos 0 sería 5. Esto sería entonces el vector direccional que lo colocaremos por aquí. 3, 2 y 5. A partir de esto, entonces, nosotros determinaremos lo que son las ecuaciones vectorial, paramétrica y simétrica de la recta L. ¿Ok? Teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. Por ejemplo, la ecuación vectorial. Para la ecuación vectorial, recuérdalo siempre, es L, es X, Y, Z. Recuerda que el X, Y, Z es un punto cualquiera que representa a cualquier punto que se encuentra sobre la recta L. Esto va a ser igual a el punto P, que vendría a ser en este caso el punto A, dado por las coordenadas menos 2, 1, 0. Acá sería menos 2, 1, 0, más el valor de t, que es un parámetro, un número constante, multiplicado por el vector direccional, que vendría a estar 2 por 3, 2 y 5. Esto vendría a ser la ecuación vectorial. Muy bien. Ahora vamos a determinar lo que es la ecuación paramétrica. Para la ecuación paramétrica, aquí, por ejemplo, nosotros diremos que L está formado por las siguientes ecuaciones. X es igual a X sub 0.
es decir, menos 2 más 3, la primera componente del vector, multiplicado por el parámetro. Y es igual a 1, que es la segunda componente del punto P, más 2 multiplicado por T. Z, que vendría a ser igual, la tercera componente, 0, más 5 veces el valor de T. Esto vendría a ser entonces la ecuación paramétrica de la recta L. Y finalmente tenemos aquí la ecuación simétrica, que de la misma forma como nosotros lo hemos desarrollado, entonces vamos a encontrar aquí que la ecuación simétrica está dado por la siguiente expresión. X menos la primera componente. Recuerda que la primera componente es menos 2. Con este negativo se haría positivo entonces. Dividido esto entre 3. Acá tendríamos Y menos 1, dividido esto entre 2. Y finalmente acá tenemos Z menos 0, que simplemente sería Z, sobre 5. Esto vendría a ser entonces, jóvenes, las ecuaciones de la recta en R3, vectorial, paramétrica y simétrica. Muy bien, seguimos continuando. Acá vamos a ver algunas propiedades, como por ejemplo la de las rectas paralelas. Sean dos rectas L1, acá la recta L2, ¿ok? Dos rectas que se representan de la siguiente manera. Diremos que son paralelas, ¿no? Siempre y cuando sus vectores direccionales también lo sean. Cabe resaltar, de acuerdo a lo que hemos mencionado anteriormente, es que cada una de estas rectas, L1 y L2, posee también vectores direccionales. Y esos vectores direccionales se encuentran sobre la recta. Y si las rectas son paralelas, pues entonces también son paralelos los vectores direccionales. Por lo tanto, son proporcionales, porque lo que se va a cumplir aquí es que el valor de A sea igual a K multiplicado por el valor de B. ¿Ok? Esto hay que resaltarlo muy bien. Muy bien, continuamos y vamos a observar rectas perpendiculares. Estas dos rectas, L1 y L2, serán perpendiculares, entonces sus vectores direccionales también lo van a hacer. Pero ¿qué características tienen aquellos vectores que son perpendiculares, de acuerdo a lo que hemos hecho en la clase anterior? ¿Recuerdas? Los vectores que son perpendiculares, eso significa que si el vector A, por ejemplo, es perpendicular al vector B, ¿no es cierto? Entonces resulta que el producto escalar de A por B viene a ser igual a 0. Esa es una característica, por ejemplo, en el caso de vectores de la clase anterior, ¿no? Si nosotros sabemos que las rectas son perpendiculares, entonces se debe de cumplir que sus vectores direccionales, el producto escalar de esos vectores, sea igual a 0. ¿Ok? Para que formen así un ángulo de 90 grados. Muy bien, son características de acuerdo a lo que hemos tomado nota de la clase anterior. La distancia de un punto hacia una recta. Acá, por ejemplo, para poder determinar la distancia de un punto hacia una recta, en este caso vamos a suponer que tenemos un punto Q aquí, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos acá un punto Q y queremos calcular la distancia de este punto Q sobre la recta L, entonces vamos a desencadenar las siguientes formas para poder expresarlo. En primer lugar, acá tenemos, por ejemplo, sabemos nosotros, por ejemplo, que en la clase anterior el área de este paralelogramo que se forma aquí está dado por el módulo del producto vectorial del vector PQ, P sub 0Q y el vector A. ¿Ok? Se multiplica vectorialmente y se encuentra lo que es el área de esta figura, este paralelogramo. ¿Ok? Pero el área del paralelogramo también se puede formar o se puede calcular de una manera diferente. ¿Cómo? ¿Cuál es el área de un paralelogramo? El producto de la base por la altura. En este caso la base vendría a ser el módulo de A, aquí lo tenemos, el módulo de A, multiplicado por la altura, pero esta altura vendría a ser la descomposición del vector P sub 0Q. Acá vendría a ser el módulo de P sub 0Q multiplicado por el seno del ángulo. Aquí lo tenemos. Pero resulta que el P sub 0Q, módulo de P sub 0Q, multiplicado por el seno de teta, vendría a ser la distancia, ¿no? Esta altura vendría a ser la distancia del punto Q hacia la recta L. Por lo tanto, entonces nosotros podríamos cambiar esto de aquí, P sub 0Q por el seno de teta, por la distancia del punto Q hacia la recta L.
simplemente despejamos la distancia y nos va a quedar que la distancia del punto Q hacia la recta L estaría dado por el módulo del producto vectorial de P sub 0 Q por A dividido entre el módulo del vector A. Entonces, de esta forma es como hemos nosotros determinado la distancia de un punto hacia una recta. Vamos a ver ahora aquí un pequeño ejemplo. El recorrido que hace un dron es una línea recta, cuya ecuación vectorial está dada por la siguiente expresión. Acá tenemos la ecuación, es una ecuación vectorial del recorrido que hace este dron. ¿A qué distancia se encontrará cuando pasa alineado al punto Q? Acá vemos el punto Q. Muy bien. Este punto Q tiene como coordenadas, tal como nos muestra el mismo ejemplo, 4 menos 1,6. Y lo que nos están pidiendo es justamente esta distancia que hay desde el punto Q hacia la recta L. Recuerda que esta distancia, ¿no?, por característica propia debe ser perpendicular. Esta es la distancia que nos están pidiendo. Ahora, este recorrido que viene a ser una línea recta, ¿qué cosa contiene? Contiene, por ejemplo, un punto cualquiera, ¿no? Un punto sobre la recta, que es el punto, acá vamos a ponerlo, el punto P, 2,5,10, y también posee un vector direccional que vendría a estar dado por -1, 3 y 5. Muy bien. Entonces, para poder calcular aquí nosotros la distancia que existe del punto Q hacia la recta L, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que el punto P se encuentra en esta situación. Vamos a suponer que se encuentra aquí. Acá está el punto P. Entonces, si acá se encuentra el punto P con coordenadas 2, 5 y 10, entonces vamos a colocar acá una línea para determinar justamente este vector, porque este vector es importante para la determinación de la distancia. Este vendría a ser entonces el vector dado por el punto P y Q, que vendría a ser PQ, ¿cierto? Y ya sabemos cómo calcular nosotros las coordenadas de este vector, debido a que simplemente es la diferencia entre las coordenadas del punto Q y del punto P, es decir, punto final menos el punto inicial. Esto sería 4 menos 2, sería 2. Luego sería -1 menos 5, que sería -6. Y finalmente sería 6 menos 10, que sería -4. Este sería el vector PQ, ¿no? Muy bien, entonces nosotros podemos decir lo siguiente. A través de la formulación que ya hemos visto anteriormente, la distancia del punto Q hacia la recta L viene a ser igual aquí. Viene a ser igual aquí al módulo de justamente el punto PQ o de la recta PQ multiplicado vectorialmente por el vector direccional dividido entre el módulo del vector direccional. Esto es lo que tenemos que calcular. Entonces, nuestro primer objetivo será calcular el producto vectorial de este vector PQ con el vector direccional U que vemos aquí, que pertenece a la recta. Entonces vamos a hacerlo aquí, en este pequeño espacio. P sub 0Q multiplicado por el vector U va a ser igual a, acá sería I, de acuerdo a la clase anterior, JK, así es como se multiplica vectorialmente. Primero vemos las coordenadas del vector PQ, que vendría a ser 2, menos 6, menos 4, y luego el vector direccional U, que vendría a ser -1, 3 y 5. Esto va a ser igual. Recuerda que primero es positivo, y aquí sería, para I, línea horizontal y vertical imaginaria, nos quedaríamos con esto, que vendría a ser -6, -4, 3 y 5. Y completamos con I. Luego viene el signo negativo, hacemos una línea horizontal y vertical imaginaria, nos quedamos con 2i menos 1, 2 menos 1, menos 4 y 5. Y acá sería J, signo más, y finalmente una línea imaginaria horizontal y vertical sobre K, y nos quedaría 2, menos 1, menos 6 y 3. Y esto vendría a ser K. Entonces, en la primera situación nos saldría 5 por menos 6 sería menos 30. ¿Ok? Menos 30 menos, acá tenemos 12. Vamos a ponerlo aquí. Menos 30
Menos, acá sale 3 por 4, sale menos 12. Sería acá menos 12. Y todo esto sería y menos. Acá sería 2 por 5, sería 10. Menos 1 por menos 4 es 4 positivo. Y finalmente sería más 3 por 2, que sería 6. Menos, acá me sale, multiplicando sale 6 positivo. Listo. Sería acá. Por lo tanto, esto va a ser igual. Menos 30. Este menos y menos me da más. ¿Cierto? Sería menos 30 más 12. Sería menos 18i. Acá sería 10 menos 4, sería 6. Con el negativo sería menos 6. Y finalmente acá sería 0. Más 0k. Por lo tanto, este vector sería, las coordenadas sería menos 18, menos 6, 0. Por lo tanto, acá vamos a colocar, entonces, tendríamos que calcular el módulo del vector menos 18, menos 6 y 0. Y acá abajo vendría a ser el módulo del vector direccional. Menos 1, 3 y 5. Listo. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 18 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más 0 elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Y acá abajo sería la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Lo que sería entonces, nos da como solución 18 al cuadrado, a ver, vamos a ver, más 6 al cuadrado, esto sería raíz cuadrada de 360. Y acá abajo sería raíz cuadrada de, acá tenemos 25 más 10 sería 35. ¿No? Entonces, esto tendríamos nosotros que calcularlo. A ver, dame un segundo. Esto sería 360 dividido entre 35. Esto nos da un resultado de 3,2, aproximadamente 3,21 unidades, ¿no? Aproximadamente. Este sería entonces el resultado para determinar la distancia del punto Q hacia la recta L. ¿De acuerdo? Cuando están definitivamente alineados. Acá hemos utilizado entonces la formulación de la distancia y algunos conceptos de las clases anteriores, como por ejemplo el producto vectorial entre dos vectores. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Y vamos a ver ahora acerca del plano en R3. Bueno, un plano en el espacio queda bien determinado si se conoce su punto de paso, en este caso P sub 0, y de un vector perpendicular al plano, ¿no? Llamado N, también llamado normal, ¿no? El vector normal. Aquí tú puedes apreciar la representación de un plano en un sistema tridimensional, el punto P sub 0, ¿no? Y vemos aquí justamente al vector normal que sale de manera perpendicular sobre el plano, ¿ok? Vamos a ver algunas ecuaciones, por ejemplo, del plano. Del mismo modo como existen ecuaciones en la recta, ¿no? También existen ecuaciones del tipo vectorial, por ejemplo, en el plano. Por ejemplo, en este caso, vemos que el plano pasa por el punto P sub 0 y contiene a dos vectores que son justamente no paralelos, muy importante. En este caso, vectores no paralelos A y B, ¿no? Multiplicados por R y S, que vendrían a ser pues constantes. Entonces, en este caso, nosotros podríamos apreciar a una ecuación muy parecida a la que hemos visto anteriormente, que si nosotros la disociamos, P lo consideramos como X, Y, Z, que es un punto cualquiera que pertenece al plano. El P sub 0 es un punto específico, por decirlo así. X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Es el punto conocido. Tenemos al vector A de coordenadas A sub 1, A sub 2, A sub 3. Y el vector B con coordenadas B sub 1, B sub 2, B sub 3. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la ecuación vectorial del plano, digamos, descompuesto, ¿no? Por decirlo así, en coordenadas de cada uno, ¿no? De los elementos. Muy bien.
Aquí tenemos gráficamente también al plano, como tú puedes apreciar, dos vectores no paralelos, A y B, un punto de paso que vendría a ser el P sub 0, y este punto P que es el punto cualquiera que determina justamente a este plano. Del mismo modo, también nosotros podemos apreciar la ecuación paramétrica del plano. Al igual como lo hicimos en la recta, acá también podemos nosotros agrupar, ¿no? Por ejemplo, X, en este caso, que vendría a ser la primera componente, vendría a ser igual a la primera componente del punto de paso, multiplicado por A1, que vendría a ser la primera componente del vector A, por R, y en este caso B1, la primera componente por S, ¿no? Aquí lo pueden apreciar. Del mismo modo aquí, Y, que vendría a ser la segunda componente, lo relacionado con las segundas componentes, al igual que Z también. Esto vendría a ser entonces la forma de la ecuación paramétrica de un plano. Y también tenemos lo que es el vector normal. Antes de ir con una ecuación adicional, vamos a hablar acerca del vector normal. Bueno, el vector normal es un vector que nace de forma ortogonal o perpendicular sobre el plano. Acá tenemos, por ejemplo, el plano, ya que tenemos el vector n, que vendría a ser la normal. Para que sea considerada normal, tiene que ser perpendicular sobre el plano. ¿Ok? Puede aparecer simplemente. Ahora, si nosotros tenemos dos vectores no paralelos que se encuentran sobre el plano, ¿no? O es decir, paralelos al plano, entonces el producto vectorial, recuerda muy bien, el producto vectorial vendría a ser el vector normal. Porque recuerda que el vector normal, ¿no? Al multiplicarlo vectorialmente es otro vector que nace de forma perpendicular sobre el plano, ¿no? Es perpendicular sobre los vectores, pero lógicamente si los vectores son, digamos, parte del plano, también entonces el vector normal es perpendicular sobre el plano. Y finalmente a través de puntos, ¿no? Si nosotros tenemos tres puntos que están distribuidos en un plano, esos puntos los podemos transformar en vectores, como ya lo habíamos hecho antes, restando el punto final menos el punto inicial. Y luego a través del producto vectorial, pues tendríamos lo que es el vector normal. Esas son las formas en las que podría aparecer, por ejemplo, el vector normal. Por sí solo, a través de vectores o a través de puntos. Y la ecuación normal justamente necesita del vector normal. Por esa razón es que lo hemos visto antes. Por ejemplo, sea el plano pi que pasa por el punto P sub 0, cuyo vector normal es el vector n, ¿no? Con componentes a, b, c, su ecuación normal del plano vendría a estar dado por la siguiente expresión. Acá podemos decir que es P menos P sub 0 multiplicado por N, que es el vector normal, y esto es igual a 0. Esto vendría a ser entonces lo que es la ecuación normal del plano. Ahora, digamos, de resolver esta ecuación, podemos determinar lo que es la ecuación cartesiana o la ecuación general del plano, que vendría a ser esta, en su forma ya general, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, me piden aquí hallar la ecuación del plano pi si pasa por el punto 379, ¿no? Con coordenada 379 y con un vector normal que es paralelo al vector menos 1, 2, 4. Muy bien. Vamos a tener en cuenta aquí nosotros, vamos a suponer que tenemos aquí un plano, ¿ok? Vamos a dibujarlo aquí. Vamos a suponer que tenemos acá un plano. Ahora nos dicen que pasa por el punto, o sea que este plano se encuentra aquí, vamos a suponer, sobre el punto P, con coordenadas 3, 7 y 9, y además dice que el vector normal es paralelo. Entonces, el vector normal vamos a suponer que se encuentra aquí, ¿ok? Acá vamos a suponer que se encuentra el vector normal, que es justamente perpendicular sobre el plano, pero dice que este vector es paralelo. Recuerda que si el vector normal es paralelo a otro vector, podemos considerar que las coordenadas del vector normal son las mismas, siempre y cuando sean paralelos. Recuerda lo que explicamos con respecto en la parte de la ecuación, en el ejemplo de la ecuación de la recta. Explicamos un caso parecido, ¿no? Cuando el vector normal es paralelo a este vector, son proporcionales. Por lo tanto, podríamos considerar que las coordenadas del vector normal es proporcional a las coordenadas menos 1, 2 y 4. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, entonces, ¿cómo determinaríamos nosotros la ecuación del plano? Muy bien, sabemos que la ecuación del plano vendría a ser P
menos P sub 0, todo esto multiplicado por el vector normal, y esto es igualarlo a 0. Esta es la ecuación normal. Entonces nosotros podríamos considerar lo siguiente. Acá sería, por ejemplo, x, y, z, que vendría a ser las coordenadas de P, menos P sub 0, que es el punto de paso, vendría a ser 3, 7 y 9, y todo esto multiplicado, ¿ok? Multiplicado por el vector n, que vendría a ser menos 1, 2 y 4. Es un producto escalar, por cierto. Y esto es igual a 0. Resolviendo la parte interna, esto que tú ves aquí ya es la ecuación normal del plano. Ahora vamos a resolverlo. ¿Ok? Acá vamos a anotarlo. Esto vendría a ser la ecuación normal, por la forma, básicamente, con la que está escrita esta ecuación. Si nosotros desarrollamos esto, sería de la siguiente manera. La primera componente se resta con la primera componente, la segunda componente también se resta con la segunda componente, y la tercera componente se resta con la tercera componente. Y luego se multiplica por 1, 2 y 4, que son las coordenadas del vector normal. Entonces aquí el producto es un producto escalar. Multiplicamos lo primero con lo primero, vendría a ser menos 1, multiplicado por x menos 3. Luego multiplicamos el 2 por y menos 7. Y finalmente multiplicamos el 4 por z menos 9. Y esto tiene que ser igual a 0. Este menos 1 simplemente va a cambiar de signo al menos x y al menos 3. El 2 acá sería 2y menos 14, y luego sería el más 4z menos 9 por 4, 36, y esto será igual a 0. Para darle la forma de la ecuación cartesiana del plano, entonces haremos que este x sea igual a un valor positivo. Para eso tendríamos nosotros que multiplicar por menos 1 a toda la expresión. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos x menos 3 menos 2y más 14 menos 4z y más 36 igual a 0. Entonces solamente nos quedaríamos con la variable x menos 2y, luego sería menos 4z, y luego sería menos 3 más 14, en este caso sería más 11, ¿no? 11 más 36 sería más 47. Acá sería más 47. Y esto es igual a 0. Y esto vendría a ser lo que es la ecuación, ¿ok? La ecuación cartesiana. O la ecuación también general de la recta. ¿Ok? Porque tiene la forma, simplemente por la forma. Ambas ecuaciones son las mismas, simplemente por una cuestión de forma es que se denomina con los nombres, ecuación normal y ecuación cartesiana. Cabe resaltar que cuando tenemos la ecuación cartesiana, estas partes que vienen a ser los coeficientes de las variables son los que conforman al vector normal. Acá tenemos el 1, acá tenemos el menos 2 y acá tenemos el menos 4. ¿Ves? Como tú puedes apreciar, no son exactamente iguales, pero son proporcionales. Simplemente aquí factorizamos el signo negativo, ¿no? Y encontraríamos, por ejemplo, al vector normal, ¿no? A las coordenadas del vector normal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Bueno, acá tenemos la solución justamente de esta expresión. Nosotros lo hemos hecho de manera manual para que también puedas observar los detalles de solución. Muy bien, la relación entre planos paralelos y perpendiculares. En este caso, por ejemplo, tenemos dos ecuaciones, ¿no? Ecuaciones cartesianas del plano, pi1, pi2, en donde se dice, por ejemplo, que tienen vectores normales. Recuerda que los vectores normales, a pesar de que no los dicen, sabemos que es igual a ¿quién? Es igual a los coeficientes de las variables, x, y, z. Acá tenemos, por ejemplo, la ecuación normal, el vector normal conformado por las coordenadas A1, B1 y C1. Al igual que para pi2, el plano pi2, tenemos A2, B2, C2. ¿Ok? Entonces, si los planos son paralelos, ¿ok? Fíjate muy bien, si los planos son paralelos, los vectores normales también deben de ser paralelos, proporcionales. ¿Ok? Característica muy importante del paralelismo entre planos. Y si los planos, por ejemplo, son perpendiculares, entonces sus vectores normales también son perpendiculares. Y recuerda de la clase anterior, si los vectores son perpendiculares es porque el producto escalar entre ellos es igual a 0. ¿Estamos bien? Eso es parte de la clase anterior también.
Ángulo entre planos. Va a suceder exactamente lo mismo que hemos hecho hace un momento. La relación entre los vectores normales, ¿no? Causa, digamos, el mismo efecto entre los vectores. Por ejemplo, aquí lo que tenemos que determinar simplemente son los vectores normales de cada plano. Y a través de los vectores normales podemos calcular nosotros el ángulo entre esos vectores. Por lo tanto, el ángulo entre esos vectores vendría a estar dado, ¿no? Vendría a ser lo que es el ángulo entre los planos. Recordemos que el ángulo entre vectores, de acuerdo a la clase anterior, es igual al arco, ¿no es cierto? Al arco cuyo coseno es igual al producto escalar de los vectores, en este caso n1 por n2, dividido entre el producto de los módulos de n1 y n2. Entonces, de esta forma, podemos calcular nosotros el ángulo entre planos. ¿Ok? Ángulo entre planos es lo mismo que ángulo entre sus vectores normales. Y la distancia de un punto hacia un plano está dada por la siguiente expresión, como tú puedes ver aquí, ¿no? Tenemos el plano pi, ax más by más cz más d igual a 0 y un punto p sub 1, del cual queremos calcular la distancia, sería x1, y1 y z1. Lógicamente que no pertenece al plano pi. La distancia estará dado por esta formulación, recuérdalo muy bien, ¿no? Es la misma expresión, solamente que con las coordenadas del punto de donde se quiere medir, ¿ok? Dividido entre la raíz cuadrada, ¿no? De a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, que vendría a ser en realidad el módulo del vector normal del plano, ¿ok? Aquí vemos algunas características. Si los planos, por ejemplo, tienen el mismo vector normal, como en este caso, ABC es el vector normal, entonces la distancia entre dichos planos simplemente está dado por algo muy parecido, solamente que en la parte de arriba va a estar la diferencia, ¿no? Digamos que está el valor absoluto de la diferencia entre los coeficientes independientes, ¿no? O los términos independientes, de 1 menos de 2, de cada una de las ecuaciones. Muy bien. Vamos a tener acá un ejemplo. Miren, determine la distancia de la recta L al plano P, ¿no? En caso se pueda, porque dice, caso contrario, determine el ángulo que genera. Muy bien, ¿cómo podemos determinar en realidad la distancia? Bueno, la distancia de la recta al plano lo podremos determinar siempre y cuando el plano sea paralelo al plano, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá, esta es la recta L y este es el plano P. O sea, se podrá calcular siempre y cuando la recta L sea paralela al plano P. Porque si esto no existe, entonces simplemente no se puede calcular lo que es la distancia. Y para calcular esto, ¿cómo lo podríamos hacer? A ver, veamos. Sabemos que las características propias de esta recta es que posee un punto común, vamos a llamarle acá un punto P, ¿no? P sub 0 vamos a llamarlo para diferenciarlo de abajo. Y también posee lo que es un vector direccional. Aquí vamos a considerar al vector direccional llamado vector U. Muy bien. ¿Cuáles serían las coordenadas de este vector U? De acuerdo a esto, nosotros podríamos considerar que vendrían a ser los denominadores, pero ojo, en esta parte, si tú te das cuenta, pues no tiene la forma característica, ¿no? La forma característica es que el z sea positivo y acá el z es negativo. Entonces aquí dándole un cambio, un giro, podemos multiplicar por -1 arriba y por -1 abajo. Multiplicándolo por -1 arriba sería entonces z menos 3 y abajo sería -5. Ahora sí tendría su forma característica, ¿no? X, Y y Z son positivos. Por lo tanto, el vector direccional tendría como coordenadas al 3, al 2 y al -5. Ojo con eso, ¿ok? Y el punto, este punto vendría a ser pues 2, ¿no? Vendría a ser 2. Acá debió de haber sido negativo. Menos -1. Por lo tanto, acá sería -1. Y acá sí sería 3. Sin ningún problema. Muy bien. Entonces, para nosotros indicar que la recta L es paralelo al plano P, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para este plano P sabemos que existe un vector llamado vector normal, ¿cierto? Este de acá vendría a ser el vector normal, que nace de forma perpendicular sobre el plano y tiene como coordenadas, de acuerdo a esta ecuación, como 2, 2 y 2. ¿Cierto? Que vendrían a ser los coeficientes de las variables. Muy bien, entonces,
vuelvo a repetir, si la recta L se puede considerar paralelo al plano P, siempre y cuando se cumpla que el vector direccional U de la recta L sea perpendicular al vector normal. No sé si se dan cuenta de eso. Si esta recta fuera una recta paralela, entonces este vector normal, ¿no?, debería de ser perpendicular sobre el vector U. De esta manera podríamos nosotros verificar que sí, justamente el vector L es paralelo al plano P, siempre y cuando sean perpendiculares. Ahora, si son perpendiculares, ¿qué debe suceder? Debe suceder que el producto escalar entre el vector U y el vector N debe ser igual a 0. Tenemos que comprobar si el producto escalar es igual a 0. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. A ver, el vector U. El vector U tiene como componentes el 3, el 2 y el -5. Y el vector normal tiene como componentes el 2, 2 y 2. Si multiplicamos escalarmente sería 3 por 2 sería 6, más 2 por 2 sería 4, menos 5 por 2 sería menos 10. Y efectivamente, 6 más 4 es 10, menos 10 es 0. Por lo tanto, sí cumple. Podemos decir entonces que sí, efectivamente, la recta L sí es paralelo al plano. Ahora nos piden calcular la distancia. Y para calcular la distancia, necesito un punto, porque nosotros habíamos visto la distancia de un punto hacia un plano, no la distancia de una recta hacia un plano. Pero recuerda que esta recta, si es paralelo al plano, cualquier punto que pase sobre la recta va a tener la misma distancia hacia el plano. Por lo tanto, vamos a escoger a este punto como, ¿por qué? Porque es un punto conocido de la recta. Vamos a conocer entonces nosotros, en este caso, la distancia de este punto hacia el plano. ¿Ok? La distancia. Porque recuerda que cualquier punto que pase sobre la recta va a ser la misma distancia. Recuerda que son paralelos. La recta L con el plano P. Muy bien. Entonces, para calcular aquí la distancia, de acuerdo a la formulación que hemos visto hace un momento, es igual a ¿qué? Es igual al valor absoluto de, vamos a colocar la expresión aquí, 2 por X, ¿ok? Luego más 2 por Y, más 2 multiplicado por Z, más 21, ¿ok? Dividido esto entre la raíz cuadrada de A al cuadrado, que vendría a ser 2 al cuadrado, B al cuadrado, que es 2 al cuadrado, más C al cuadrado, que es 2 también al cuadrado. Y en esta parte X, Y, Z se van a colocar lo que son los valores a las coordenadas del punto P sub 0, que vendría a ser 2. Vamos a cambiarle aquí de color para diferenciarlo. Acá sería 2, acá sería -1 y acá sería 3. Esa vendría a ser entonces la distancia de acuerdo a la formulación. Esto va a ser igual a ¿qué? A ver, acá sería 4, acá sería -2, acá sería 6 y 21. Sería 4 menos 2 es 2. 2 más 6 es 8 y 8 más 21 vendría a ser igual a 29. Y abajo tendríamos la raíz cuadrada de 4 más 4 más 4, que sería raíz cuadrada de 12. Por lo tanto, la distancia aquí vendría a estar dado por 29 entre la raíz cuadrada de 12. Y esto vendría a estar dado por 8,37 unidades aproximadamente. ¿Ves? Entonces, de esa manera nosotros podríamos calcular. Recuerda que calculamos la distancia básicamente porque la recta L es paralela hacia el plano P, ¿no? Básicamente por eso, porque si no son paralelas o no se cumple esto, entonces podríamos decir que la distancia vale 0, porque en la prolongación estos dos se van a cruzar. Entonces tendríamos nosotros que verificar primero si son o no son paralelos. Y luego a partir de ahí, digamos, determinamos lo que es la distancia. Ahora, vamos a suponer que no se cortan. Perdón, vamos a suponer que no son paralelos. Si no son paralelos, entonces van a formar un ángulo entre estos dos. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Mira, si es que esta recta, vamos a suponer que esta recta no es paralela al plano, esta recta la podemos nosotros bajar aproximadamente por aquí, ¿no? Aproximadamente por aquí. La bajamos. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar, sobre esta recta vamos a encontrar el vector direccional.
que vendría a estar dado básicamente por esta expresión. Recuerda que aquí hay una línea, ¿no?, que es paralela hacia el plano. Entonces, si tú calculas el ángulo entre los vectores normal y el vector u, vas a encontrar este ángulo. Entonces, el complemento, porque recuerda que esto es 90 grados, el complemento del ángulo que tú puedas hallar vendría a ser justamente el ángulo que determina la recta L con respecto al plano. Entonces, de esta manera tú podrías calcular el ángulo entre la recta y el plano. ¿Estamos de acuerdo? Siempre y cuando no se cumpla esta expresión. Siempre y cuando no se cumpla esta expresión. Muy bien. Y bien, entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? Bueno, hemos aprendido que existen, digamos, muchas ecuaciones, tanto para la recta en R3 como para el plano, ¿no? Y las dificultades que se presentaron, más que dificultades, eran recordar acerca de algunas propiedades o características de los vectores que hemos visto en clases anteriores para poder ahora tenerlo mucho más presente, ¿no? ¿Cómo absolvimos las dificultades que hemos encontrado? Bueno, las dificultades que hemos encontrado básicamente han sido operativas. Es cuestión de seguir practicando, ¿no? Para conocer exactamente el producto escalar, el producto vectorial, algunas propiedades. Eso se resuelve básicamente estudiando y resolviendo la mayor cantidad de problemas que podemos, ¿no? ¿Y qué tipos de problemas se pueden resolver mediante esta teoría? Bueno, como les dije en un principio, para la programación de sistemas de índole de 3 dimensiones hay que conocer, digamos, las ecuaciones del plano, de la recta, también para poder calcular distancias, ¿no? La distancia de un punto hacia otro, básicamente. El conocimiento de esos, de lo que es la recta, de lo que es el plano, es de mucha importancia, no solamente para ahora, sino para, digamos, otros cursos que vamos a ver mucho más adelante. Muy bien, aquí les dejo algunas referencias bibliográficas, ¿ok? De Orozco, por ejemplo, Gilberto, tenemos de Eduardo Espinosa Ramos, tanto el libro de Geometría Vectorial en R3 como el libro de Geometría Analítica también, para que puedan repasar. Muy bien, estimados, muchas gracias por su atención. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Un abrazo.